Buenos días. Me presento. Mi nombre es Sergio Salinas. Soy profesor de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de la Universidad de Zaragoza y director de la oficina UNITA de la Universidad de Zaragoza de la Alianza UNITA de Universidades Europeas. Esto que os voy a contar y que voy a poner a vuestra disposición, que vamos a poner a vuestra disposición, forma parte de una de las actividades que, como diré al final, están incluidas en esta alianza. Al final de esta breve presentación intentaré hacer una referencia que ayude a este encuadre. Una de estas actividades de la alianza que decía que tiene como uno de los ejes principales el concepto de ciudadanía europea, la difusión del concepto y contenido de ciudadanía europea y sobre todo la aportación de lo que desde los territorios rurales, de montaña, de lengua romance y de la periferia sur de la Unión Europea se puede aportar al crecimiento de este concepto. Es decir, que en definitiva lo que intento contaros aquí es qué significa, qué sentido tiene, cuál es el contenido de este concepto de ciudadanía europea, cuál es su papel en la conformación de una identidad europea y cómo se puede ver qué se puede aportar desde zonas, desde regiones con las características de las que comparten estas universidades que forman parte de la Alianza Europea de Universidades. Voy a empezar por un breve recorrido histórico. Hago una advertencia. Es obvio que mi condición de profesor de Derecho Internacional hace que tenga siempre una cierta tendencia, una cierta deriva hacia un enfoque jurídico. Voy a intentar no incidir demasiado en eso porque el objetivo no es tanto, aunque es inevitable, hace referencia, no es tanto que tengáis una visión demasiado jurídica como que os hagáis una idea de qué significa eso de ser ciudadano europeo, qué consecuencias tiene y qué trascendencia tiene para el desarrollo y para el éxito de todo este proceso de construcción europea. En ese intento de evitar un cierto enfoque excesivamente jurídico, voy a empezar con una pequeña aproximación histórica. Como veis en las imágenes que aparecen en esta primera presentación, la primera de ellas pues pone de manifiesto una de las constantes del proceso de construcción europea, entre comillas, casi podríamos decir, de las relaciones europeas, que era el de un estado permanente de guerra entre los estados vecinos, como era característico no solo en Europa, sino en cualquier parte del planeta. Es la naturaleza, o era la naturaleza del ser humano, de manera que este proceso de construcción europea, que es como se llama a la cooperación que se pone en marcha en los años 50 a través de las comunidades europeas, ha venido a suponer un paréntesis que aquí se califica como de paz y progreso en la historia europea. Es decir, que desde ese momento, desde los años 50, lo que antes era una constante de guerras entre los estados vecinos, miembros de la Unión Europea, ya no se ha producido más. Es obvio que cualquiera de los que me están oyendo podría decir que eso está bien, pero que sigue habiendo guerras, incluso que sigue habiendo guerras en suelo europeo y a día de hoy pues no exige demasiada explicación con lo que está ocurriendo en Ucrania y tendría razón. Y el papel de la Unión Europea podría ser más o menos susceptible de crítica, pero lo que es indiscutible es que en ningún caso esos conflictos armados han involucrado a Estados miembros de la Unión Europea unos contra los otros. Esto que es un elemento fundamental que ya de por sí podría ser muy interesante para dar relevancia a todo el proceso de construcción europea, a todo lo que es la Unión Europea, plantea un riesgo cuando el auditorio está formado sobre todo por jóvenes. Este no es aparentemente el caso, o por lo menos no es solo el caso. Para las personas que ya tienen una cierta edad, tienen una perspectiva histórica, tienen unos ciertos referentes, esto es más fácil de apreciar. Los jóvenes pues tienden a dar por asumido lo que han conocido desde el principio, cuando esto ni mucho menos es algo tan sencillo, sino que ha costado mucho llegar al punto en el que nos encontramos. El caso es que en ese contexto histórico de guerras repetidas entre los estados europeos, llegamos a un momento en el que tras la Segunda Guerra Mundial, la imagen del medio es bastante ilustrativa, pues Europa se encuentra en un estado de ruina muy acentuado, que es prácticamente común a la mayor parte de Europa y que dejaba al viejo continente pues, en una situación especialmente delicada, y en ese momento se produce una coyuntura favorable, de las que se producen de vez en cuando, y es que digamos, hay un conjunto de responsables políticos, de políticos líderes de los países involucrados en el conflicto, que con podríamos decir, una clarividencia muy significativa se dan cuenta de que algo hay que intentar rectificar
para que no volvamos a incurrir en los mismos errores que nos llevaron de la Primera a la Segunda Guerra Mundial en un lapso de prácticamente 2 décadas. Estos responsables políticos, los nombres son más o menos conocidos por todos, imagino: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, etcétera, etcétera, ponen en marcha los que se conocen como los padres fundadores. Jean Monnet, obviamente, ponen en marcha lo que se conoce como la filosofía de los pequeños pasos, o desde una perspectiva más técnica o más teórica, la perspectiva funcionalista, que lo que consiste es empezar a poner en marcha instrumentos de cooperación entre los Estados miembros de las entonces comunidades europeas en aquellos ámbitos en los que esos Estados miembros están más llamados a cooperar, para, sobre la base del posible éxito, del deseado éxito en la cooperación en esos ámbitos, ir avanzando a nuevos ámbitos a los que esa cooperación se vaya a extender. No hacía falta tampoco ser excesivamente clarividente, aunque ellos lo eran, pero era claro que el ámbito principal que movía la cooperación entre los estados, sobre todo en cualquier época y sobre todo en aquella, a la vista de la fotografía, pues era el ámbito de la cooperación económica. Y por eso las comunidades europeas empiezan con un claro enfoque economicista o mercantilista, que en ocasiones se utiliza como una especie de calificativo despectivo, pero en realidad respondía casi a la necesidad y a la situación de aquel momento. Y así se ponen en marcha las comunidades europeas, que tienen como elemento fundamental lo que entonces se llamaba como el mercado común, y que durante un tiempo, durante unas décadas en España, antes de la incorporación a las comunidades europeas, era lo que llamaba más la atención, hasta el punto de que se producía una confusión de la parte por el todo. Es decir, España se incorporaba al mercado común, cuando en realidad lo que estaba haciendo era incorporarse al mercado común y a todo lo demás que había en el marco de las comunidades europeas. Os recuerdo: Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea del Carbón y del Acero y Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom. Ese es el proyecto de las comunidades europeas, que se pone en marcha en los años 50, con esos tratados de París y de Roma, que ponen en marcha, como decía, un proceso fundamentalmente de cooperación económica, con políticas como la política agrícola común, la política industrial, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el proceso tiene éxito. A mi derecha, a la izquierda de la pantalla, hay un mapa en donde aparecen los Estados miembros a día de hoy, que si los desagregásemos por el momento en que se han ido incorporando, veríamos cómo el proceso ha ido creciendo de manera muy notable. Este mapa, como veis, o como ven ustedes, ya recoge el Reino Unido como un Estado no miembro, ya fuera de la Unión Europea, pero la verdad es que de los 6 Estados miembros originales, Alemania, Francia, Italia y el Benelux, es decir, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, vamos a pasar a 9 muy pronto, con la incorporación del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, a 10 posteriormente con la incorporación de Grecia, a 12 con España y Portugal, y luego a 15 con Austria, Suecia y Finlandia, y posteriormente a la gran ampliación de los países de Europa Central Oriental, que nos va a llevar hasta los 28, ahora 27 con la salida del Reino Unido. Es decir, que se produce un éxito muy claro. Las entonces comunidades europeas, el proceso de construcción europea demuestra que es un proceso de éxito, que se traduce fundamentalmente en que se va consiguiendo el objetivo que se pretendía, que no era otro que el acentuar el desarrollo económico, el progreso económico de los Estados miembros, y eso va haciendo que, de acuerdo con la filosofía funcionalista que mencionaba anteriormente, no solo más estados vayan viéndose, digamos, incitados a formar parte del proyecto, sino que además los que ya lo son, los estados que ya son parte, empiecen a plantearse la posibilidad de aumentar el número de ámbitos a los que se va a extender esa cooperación. Esa ampliación es progresiva, hay sucesivas revisiones de esos tratados de los años 50, pero hay una que es especialmente significativa por muchas razones, fundamentalmente por la que aquí nos interesa, que es el famoso Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht, que se firma en el año 92 y entra en vigor en el año 93, que entre otras muchas novedades muy significativas es el tratado que da lugar a la aparición de la Unión Europea, y además otra de esas novedades significativas es el tratado que va a alumbrar el concepto de ciudadanía europea. La ciudadanía europea es una de las grandes novedades. La ciudadanía europea, que es una idea planteada, puesta sobre la mesa negociadora por parte de España,
los diplomáticos españoles que formaban parte de la negociación en representación de España, pues van a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar ese concepto que tenía algunos precedentes. En el texto aparece citado ese proyecto de tratado Spinelli, era un proyecto de tratado planteado por Alterio Spinelli, un parlamentario italiano, un parlamentario europeo de origen italiano, que recogía ese artículo 3 que no voy a leer, en donde venía a plantear ya la posibilidad de que los nacionales de los Estados miembros de las comunidades europeas recibiesen un tipo de calificación que los introdujese, que empezase a servir como elemento distintivo de la pertenencia a un proyecto político común. Es decir, digamos que el hecho de ser ciudadano de un Estado miembro de las comunidades europeas los calificase como ciudadanos de un proyecto colectivo a los cuales, como consecuencia de esa pertenencia a ese proyecto colectivo, se les asignasen una serie de derechos adicionales. Todo eso, el proyecto Spinelli, el proyecto de tratado Spinelli, el posterior reflejo en el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, va a dar lugar a la aparición de esa Europa de los ciudadanos que se concebía. Estamos, recuerdo, a finales de los años 80, principios de los años 90, se concebía como un complemento y una superación del enfoque economicista que había presentado la Unión Europea fundamentalmente en los primeros momentos. Es Europa de los ciudadanos que como concepto aparece en ese Consejo Europeo de Fontainebleau en el año 84 y que posteriormente es incorporada como uno de los símbolos distintivos junto a esos otros que ahí aparecen recogidos, que supongo que serán conocidos por todos y por todas, símbolos de lo que era y de lo que pretendía ser el proceso de construcción europea. Esa novena sinfonía de Beethoven como himno de la Unión Europea, la bandera de las 12 estrellas, por cierto, siempre 12, por más que haya más estados, no tiene nada que ver con el número de estados, el euro obviamente, y el Día de Europa el 9 de mayo, el Día de Europa que es el 9 de mayo, que es el día en donde se adopta la famosa Declaración Schuman en el año 1950 que pone en marcha todo este proceso. Es decir, que desde la perspectiva de la ciudadanía europea y de todo lo que eso implica, es el Tratado de Maastricht el que recoge esa propuesta española y empieza a hacer realidad esa aspiración de identificar esa ciudadanía europea, como decía, como uno de los símbolos del proceso de construcción europea y uno de los elementos fundamentales, y aquí empezamos a entrar ya en la materia que nos interesa más, uno de los elementos fundamentales de la conformación de una auténtica identidad europea. Identidad europea que vaya más allá de la identidad de un europeo como conciencia de pertenencia a un mero marco geográfico, más allá del mero marco geográfico, que el ser europeo tuviera un cierto significado de pertenencia a un proyecto político compartido. Esto no es fácil, ni muchísimo menos es fácil, y por eso está esa llamada de atención a los problemas que ese Tratado de Maastricht y la ciudadanía europea también, especialmente la ciudadanía europea, va a tener en relación con algunos Estados miembros. Problemas de aceptación que van a llevar a que determinados países, como por ejemplo Dinamarca, vean en la ciudadanía europea uno de los obstáculos que van a hacer que van a llevar a que su ciudadanía en un primer referéndum rechace la ratificación del Tratado de Maastricht, a pesar de que la ratificación había sido apoyada por todas las fuerzas políticas, digamos, más representativas, de un extremo al otro. Para los daneses, esa pertenencia, esa inclusión en un proyecto político común, en un momento en el que todavía había personas que habían vivido otras épocas de la historia europea en donde lo que predominaban eran los enfrentamientos, pues resultaba un tanto, generaba un cierto temor, una cierta reticencia que hubo que ir superando, dejando claro que lo que desde luego no era la ciudadanía europea y sigue sin ser, era sustitutiva de la condición de nacional de un Estado miembro. Al contrario, lo que viene a señalar el Tratado de Maastricht, en ese artículo B3, el Tratado de Maastricht tenía una numeración un tanto loca, posteriormente se ha actualizado, ahí tienen ya o tenéis ya otra terminología, otra numeración mucho más comprensible y actual, es decir, en este momento es el artículo 20, párrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. O sea, lo que decía el Tratado de Maastricht era que en realidad de lo que se trataba era de que esa ciudadanía europea, esos derechos que se otorgan adicionalmente a los ciudadanos de la Unión Europea no fuera más que un complemento a la nacionalidad de cada uno de los Estados miembros.
Es decir, de hecho, la ciudadanía europea va ligada directamente a la condición de nacional de un Estado miembro. Solo se puede ser ciudadano europeo o solo se es ciudadano europeo en tanto en cuanto se sea nacional, de acuerdo con la normativa de cada Estado, de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Los daneses, en el momento en el que planteaban esas reticencias con ocasión de la ratificación del Tratado de Maastricht, lo que temían en realidad no era tanto su condición de ciudadanos europeos como el hecho de que, al considerarse como tales, se diluyese esa condición de nacionales de su propio Estado. Digamos que la conciencia de nacionalidad, de pertenencia al proyecto político nacional de un Estado, no se viese diluida por la condición de ciudadano europeo. Y ese quizá era un déficit, digamos, pedagógico que podían tener quienes pusieron en marcha todo este proceso para explicar adecuadamente qué era eso de la ciudadanía europea. Es decir, que con lo que ya he ido viendo se pueden vislumbrar los dos ejes fundamentales que tiene la ciudadanía europea. Uno, el más sencillo en cuanto a su contenido, como pone en el último epígrafe de esta pantalla, la ciudadanía europea no es más que un conjunto, un corpus en desarrollo, porque no está ni mucho menos cerrado, de diferentes derechos, fundamentalmente de naturaleza política, que se otorgan a los nacionales de los Estados miembros de la Unión en su condición de ciudadanos europeos. Esa es la dimensión inmediata, ese es el contenido. Además, a eso se añade una segunda dimensión, digamos, desde el punto de vista ideológico, que lleva a que digamos, la ciudadanía europea nos genera la percepción, intenta consolidar la consideración de la condición de europeo, de ciudadano europeo, como algo más que esa mera referencia geográfica, sino como personas que compartimos desde nuestra condición de nacionales de nuestros respectivos estados la pertenencia a un proyecto político común, con una serie de valores, principios, etcétera, etcétera. Decía al principio, claro, yo soy profesor de Derecho Internacional de la Unión Europea, por lo tanto tengo una cierta tendencia, una cierta querencia, como se dice en el lenguaje taurino, hacia el enfoque jurídico. Bueno, pues esto lo voy a intentar resolver cuanto antes mejor, pero creo que es muy interesante, creo que es muy relevante porque en el fondo consiste en la sustancia del concepto de ciudadano europeo. Concepto de ciudadanía europea que a partir del Tratado de Maastricht, esto lo resuelvo de forma muy rápida, sí que ha ido desarrollándose en posteriores textos. Del Tratado de Maastricht pasamos al Tratado de Ámsterdam, al Tratado de Niza, hasta llegar al actual Tratado de Lisboa, y lo que antes se recogía en ciertos artículos del tratado ahora se recoge en esos artículos actualizados y además en un texto muy importante que es el que aparece a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, que es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, uno de cuyos 6 pilares, como aparece ahí recogido, es precisamente el de la ciudadanía europea, el de los derechos, que describirá a continuación, que se otorgan a los ciudadanos europeos por el mero hecho de serlo. Derechos, por cierto, que han sido además desarrollados a nivel europeo y nacional en el plano legislativo. Hay directivas y normas nacionales de los Estados que desarrollan y que concretan y que precisan esos derechos, citaré algún ejemplo solo por curiosidad, y que son susceptibles de control y de garantía tanto por los tribunales nacionales como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo. Esta es una visión rápida de cuáles son los derechos de la ciudadanía europea, que no voy a, digamos, a detenerme en exceso en cada uno de ellos, pero sí algún ejemplo porque creo que es especialmente representativo. Por ejemplo, el que hay en la fila de arriba, en la parte central, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales. ¿Eso qué significa? Que cualquier nacional de un Estado miembro de la Unión Europea que resida en otro Estado miembro tiene la condición de presentarse, tiene la posibilidad, de presentarse como candidato, no solo de votar, sino de presentarse como candidato y salir elegido en las elecciones al Parlamento en el Estado en el que reside, al Parlamento Europeo, en el Estado en el que reside, y también en las elecciones municipales del municipio en el que reside en ese otro Estado. La trascendencia de esto, este es un elemento muy poderoso en cuanto a la conformación de la pertenencia a un proyecto político común, pero la trascendencia de esto viene puesta de manifiesto por el hecho de que precisamente esta previsión llevó a la primera modificación, a la primera reforma constitucional en España. La necesidad de que, como consecuencia del Tratado de Maastricht, hubiese que modificar el artículo 13 de la Constitución española porque hablaba únicamente del sufragio activo
es decir, de la posibilidad de votar para los extranjeros residentes en España legalmente, pero no del sufragio pasivo. Entonces esa primera modificación llevó a la inclusión de ese y pasivo, de manera que una persona que cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa española para poder considerarse residente legal, que resida en un municipio español, una persona de nacionalidad rumana, alemana, irlandesa o sueca que resida en Zaragoza, pueda votar en las elecciones municipales y también presentarse como candidato a la alcaldía y salir elegido. Ese es quizá uno de los más relevantes. Hay otros, todos estos que aparecen aquí recogidos, en la posibilidad de enviar peticiones, de solicitar y recibir respuestas en el idioma propio de cualquier institución de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que conforman todo un corpus de derechos muy significativo que, como ya decía, no solo está recogido en el Tratado y la Carta de Derechos Fundamentales, sino que hay toda una normativa de desarrollo legislativo posterior que por razones evidentes aquí ni siquiera voy a abordar. Pero decía, esa es la sustancia inmediata, ese es el contenido de la ciudadanía europea. Pero con la ciudadanía europea se pretende, a través del reconocimiento de esos derechos, dar un paso más a algo que es fundamental, que consiste en la construcción de una identidad europea, de una verdadera identidad europea que tiene que venir apoyada además por la existencia de una serie de principios y valores fundamentales que caracterizan al proyecto europeo en relación con otros proyectos políticos que puede haber en otras partes del planeta. En el caso del proyecto europeo, pues parece ser que se podrían destacar principios como el principio de la democracia parlamentaria, la protección de los derechos humanos, el Estado social y democrático de derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues a través de esos derechos adicionales a los derechos de la nacionalidad, que son comunes a todos los Estados miembros, se considera que puede ser un elemento, puede ser un instrumento muy poderoso para avanzar en la construcción progresiva de esa identidad europea. Es obvio que la creación, la consolidación de una identidad política es un proceso extraordinariamente complejo y la mayor parte de las veces muy largo, y más en este caso en el que de lo que se trata es de construir ese proceso como complementario a unos procesos de identidad nacional que eso sí que están muy consolidados en la mayor parte de los casos, porque llevan muchos años, llevan siglos conformándose como tales. Incluso en algún caso, y no tendría que irme muy lejos, ni siquiera después de tantos siglos el proceso de identidad nacional en algunas ocasiones pues parece incluso ser puesto en duda en algunos contextos. Pero en definitiva de lo que se trata es de que a través de ese elemento, de ese instrumento de la ciudadanía europea y de otros, y ahora por ejemplo pensando en las nuevas generaciones, el programa Erasmus, que es otra herramienta muy poderosa para la conformación de la identidad europea, poco a poco los europeos nos demos cuenta de que formamos parte de un proyecto político que se apoya en nuestros estados nacionales, pero que nos identifica con una serie de principios y valores que no tienen un papel tan nítido, digamos, tan poderoso, entre comillas, en otros marcos regionales. Es decir, en realidad ese sustrato de derechos nos lleva para la imagen que aparece por estos muchachos tan sonrientes. Se ha colado Brasil, no quiere decir que Brasil forme parte de la Unión Europea. Estuve buscando fotografías que dieron una imagen similar, sobre todo de la juventud, pero no me di cuenta, no encontré ninguna en donde no tuviésemos elemento externo, pero que pone de manifiesto que en realidad, incluso conservando nuestra propia identidad nacional, formamos parte de algo que digamos que se coloca por encima, de forma que añadimos una capa más a los conceptos a los sentidos de pertenencia a un proyecto político, a la dimensión local, la dimensión regional, la dimensión nacional y también la dimensión europea. Yo hablo por mí, no quiero hablar por nadie más, pero en mi condición de identidad como zaragozano, como aragonés, como español y además pues como ciudadano europeo. Esto es lo que yo quería contar a grandes rasgos respecto del concepto de ciudadanía europea, y ahora, como decía al principio, lo ligo, lo inserto en lo que se pretende desde este proyecto de Alianza Europea de Universidades, que es UNITA Universitas Montium, que reúne en esta primera fase que acaba en noviembre de este año, y esperamos que haya una segunda si tenemos suerte y hemos hecho adecuadamente el trabajo para que la comisión nos permita avanzar un poco más, y ahí va a haber algún cambio que mencionaré ahora, pero que en esta primera fase reúne estas 6 universidades que forman parte de 4 países que tienen una serie de elementos en común. No tanto los países como las universidades y las regiones en las que esas universidades se incluyen, que como todos podéis ver, y permitidme que os tutee, son primero regiones fronterizas. Beira Interior en Portugal, en la frontera con España, muy cerca de la frontera con España, Po y Zaragoza en la frontera hispano-francesa de los Pirineos,
Chambéry y Turín en la frontera de los Alpes franco-italiana, y Timisoara en una zona también montañosa no demasiado lejana a fronteras con otros países de Europa Central y Oriental. Además son regiones podríamos decir, de la periferia sur de la Unión Europea, no son del gran núcleo central franco-alemán o de Países Bajos, del Benelux, etcétera. Son países como Portugal, España, Francia, Italia y Rumanía, digamos, de la vertiente sur del proyecto de construcción europea, y además son zonas montañosas y de lenguas romances. Otro de los ejes característicos es que portugués, español, francés, italiano y rumano son lenguas todas ellas provenientes del latín, y por lo tanto eso también culturalmente nos da una serie de elementos compartidos. En esta alianza europea, en la que ya llevamos casi 3 años y que de momento ha dado lugar a multitud de actividades más que interesantes, y la verdad que estamos extraordinariamente satisfechos, es verdad que como universidades se dirige principalmente a los estudiantes de nuestras universidades, pero no se limita allí, y esta actividad es un buen ejemplo. La verdad es que se han identificado una serie de ejes que nos distinguen de otras muchas alianzas europeas de universidades, también muy exitosas en muchos casos, que se han puesto en marcha y que incluyen un buen número de universidades españolas. Uno de los ejes, en nuestro caso, como decía, es el eje de la ciudadanía europea, y otro es el eje de la intercomprensión lingüística, precisamente basada en el hecho de que son todas regiones de lenguas romances. Decía, estamos entrando en una segunda fase que esperamos que se resuelva con éxito para que nos permita la Comisión desarrollar este proyecto, y ahí la idea es que vamos a pasar de 6 a 10 universidades, manteniendo los rasgos comunes que nos caracterizan, es decir, regiones del sur, fronterizas, de países, exactamente los mismos países involucrados. La idea es que, como veis, aquí hay 2 universidades francesas y una de cada uno de los otros 4 países. Bueno, pues vamos a incorporar otra universidad portuguesa, otra universidad española, otra universidad italiana y otra universidad rumana. Si no me falla la memoria, es el Politécnico de Guarda, Portugal, la Universidad Pública de Navarra en el caso español, la Universidad de Brescia en el caso italiano y la Universidad de Brasov en el caso rumano. Con eso lo que tendremos será un conglomerado de 10 universidades con un número de estudiantes y profesores, una comunidad universitaria y de personal de servicios, una comunidad universitaria muy amplia, a través de la cual, o en relación con la cual, se pretende hacer el esfuerzo principal de difusión de esa idea de la ciudadanía europea y de las aportaciones que desde esa comunidad se pueden hacer al desarrollo posterior de ese concepto, del contenido de ese concepto de ciudadanía europea. Los alumnos de la Universidad de Experiencia, en cuanto a alumnos de la Universidad de Zaragoza, pues forman parte de ese público objetivo al que se pretende comunicar todo lo que se señalaba, y por eso yo estoy aquí intentando comunicaros todo esto que os he estado contando hasta ahora. Bueno, esto es todo lo que os quería decir. Para cualquier duda que podáis tener, os pido por favor que os pongáis en contacto conmigo, Sergio Salinas Alcega, profesor de la Facultad de Derecho, y aclararé todas las dudas que os hayan podido plantear, y muchísimas gracias por vuestra atención.